En este vídeo de hoy vamos a explicar las funciones trigonométricas. Estas funciones se entienden mucho mejor si previamente entendemos las razones trigonométricas. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, y es rectángulo porque tenemos uno de sus ángulos de 90 grados. Hemos denotado la base del triángulo como A y la altura del mismo como B. El lado que resta lo llamamos hipotenusa y lo hemos denotado con una H. El ángulo que vamos a estudiar es alfa. Aquí abajo tenemos las razones trigonométricas. Esto se lee seno de alfa igual a b entre h. Coseno de alfa a entre h, tangente de alfa b entre a. El seno de un ángulo cualquiera, en este caso estudiamos alfa, pero de cualquier ángulo en un triángulo rectángulo, siempre va a ser el cateto opuesto del ángulo entre la hipotenusa. Entendiendo el cateto opuesto, digamos, al cateto que está mirando dicho ángulo. Alfa tiene enfrente o de manera opuesta a B, por lo que el cateto opuesto de alfa es B. Luego el seno de alfa es cateto opuesto, en este caso B, entre H. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente a un ángulo es aquel cateto que lo toca. Por lo tanto, en este caso, el cateto adyacente de alfa es A. Coseno de alfa, pues, A entre H. Y la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para el caso de alfa será cateto opuesto B entre cateto adyacente A. Y aquí abajo tenemos otras tres razones trigonométricas que no son más que la inversa de las razones de arriba. Fíjate, aquí tenemos cosecante de alfa, que si te fijas no es más que el seno de alfa, pero a la inversa. Donde tenemos el numerador, ahora pasa a ser el denominador y viceversa. Esto sería la secante de alfa y esto la cotangente de alfa, también haciéndoles la inversa. Si en lugar de estudiar el cateto alfa estudiáramos el cateto beta, podemos llamar a este otro ángulo beta, en este caso el seno de beta sería A entre H, porque para el ángulo beta el cateto opuesto en este caso es A. La cosecante de beta sería cateto adyacente de beta, en este caso es B, pues sería B entre H. Y aquí obviamente sería A entre B. Aquí arriba tenemos escrito las razones trigonométricas son las relaciones entre los tres lados de un triángulo rectángulo y que dependen únicamente de los ángulos del mismo. Vamos a entender esto. Cogemos mi triángulo, lo copiamos por aquí y lo que vamos a hacer ahora es hacerlo el doble de grande. Tomo el triángulo y a ojímetro lo hacemos el doble de grande. De manera que esto ya no es h, sino que es 2h. Esto no es b, sino que es 2 veces b y esto es 2 veces a. No te confundas, alfa sigue siendo alfa. Es decir, si vemos que esto mide pues 30 grados, esto también sigue midiendo 30 grados. Es decir, por aumentar la escala del triángulo no varían los ángulos. Vamos a estudiar aquí cuál sería el seno de alfa. En este caso sería seno de alfa es igual cateto opuesto, en este caso es 2 veces b, entre la hipotenusa, 2 veces h. Tenemos ahí una fracción que podemos acabar de simplificar, me da b entre h, que es exactamente lo mismo que en el otro triángulo que no habíamos doblado su tamaño. Tenemos aquí b entre h. Por lo cual, ¿qué entendemos aquí? Que el seno de alfa no varía si lo que hago es aumentar o disminuir la escala del triángulo. Y por aumentar o disminuir la escala del triángulo me refiero a hacerlo más grande o más pequeño, pero todo él, tal y como hemos hecho aquí. Hemos cogido todo el triángulo y lo hemos hecho a una escala mayor, pero sin variar la proporción del triángulo. Es decir, el triángulo sigue siendo el mismo. Sin embargo, si lo que yo hiciera es variar la hipotenusa y un cateto, por ejemplo, esto lo hacemos así y esto así, ahora sí que hemos cambiado las proporciones del triángulo. En este caso, seno de alfa ya no sería lo que nos ha dado antes, debido a que esto ya no sería 2 veces b, sería otro número, y esto no sería 2 veces h, sería otro número. Fíjate como en este caso, si hubiéramos ampliado la hipotenusa y este otro cateto, el ángulo ya no sería alfa, sino que sería este otro, que podemos llamar alfa prima. Es decir, únicamente me varía las razones trigonométricas en tanto en cuanto me varían los ángulos del triángulo, porque eso implica
que las proporciones que hay entre los lados del triángulo han variado. Sin embargo, si lo que hacemos es ampliar o disminuir la escala del triángulo, los ángulos no varían y por lo tanto las razones trigonométricas se mantienen. Y esto podemos hacerlo tanto como queramos, incluso hasta hacer que el triángulo tenga una hipotenusa que valga 1. De nuevo, tomamos ese triángulo, este lo quito, y esto pues podemos ponerlo por aquí y lo hacemos tan pequeño hasta que h valga 1. Esto es muy incómodo de trabajar, así que nos vamos a imaginar que lo hemos hecho muy pequeño y que este lado de aquí vale exactamente 1. En este caso, donde la hipotenusa vale 1, obviamente el seno, coseno y la tangente de alfa sigue siendo igual. Sin embargo, pasa algo muy curioso. Vamos a calcular aquí el seno de alfa. Seno de alfa es igual, ahora, b entre h, pero h vale 1. Hemos hecho el triángulo manteniendo la escala tan pequeño hasta que h vale exactamente 1. De manera que obtenemos que el seno de alfa vale b, vale exactamente b, me queda b entre 1. El coseno de alfa pasaría más o menos lo mismo, sería cateto adyacente entre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1, por lo tanto, coseno de alfa es igual a A entre 1, esto es A. Es decir, en el momento en el que nosotros reducimos el triángulo a una escala de manera que la hipotenusa valga exactamente 1, el seno de alfa o de cualquier otro ángulo, pero estamos estudiando alfa, el seno de alfa y el coseno de alfa corresponden al cateto opuesto y cateto adyacente respectivamente. Si entendemos esto, estamos ya en disposición de entender cómo trabajar con los ángulos en la circunferencia joniométrica. Vamos a ver qué es esto de la circunferencia joniométrica. Tenemos aquí unos ejes que oscilan del 1 al menos 1 en el eje horizontal y del 1 al menos 1 en el eje vertical. Uniendo estos 4 puntos en una circunferencia, tenemos ya nuestra circunferencia joniométrica. Esta circunferencia nos sirve para visualizar el seno y el coseno de cada uno de los ángulos que queramos representar. Como hemos dicho ya, aquí mismo vamos a situar nuestro triángulo a una escala reducida, de manera tal que tenga la hipotenusa igual a 1. Hemos reducido nuestro triángulo hasta ese punto, en el punto en el que h vale exactamente 1. Siguiendo con nuestro ángulo de estudio, el ángulo alfa, vemos que seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, pero debido a que hipotenusa vale 1, el seno de alfa coincide con el cateto opuesto. Y lo mismo pasa con el coseno de alfa. Coseno de alfa va a coincidir con el cateto contiguo. Si nosotros a este triángulo que tenemos aquí situamos, por ejemplo, una linterna, aquí justo en el costado, la sombra que proyectará este triángulo sobre el eje vertical será precisamente B. Es decir, situando aquí una linterna que hace luz, proyectamos una sombra en el eje vertical y tendríamos aquí el eje B. Podríamos hacer lo mismo exactamente desde arriba. Proyectamos en el eje horizontal precisamente el cateto adyacente, en este caso, el cateto A. Cuando representamos ángulos en nuestro círculo joniométrico, podemos ver que aquellos ángulos que representamos tienen unas proyecciones en los ejes, tanto vertical y horizontal, igual al seno y el coseno de esos ángulos. Es decir, tenemos aquí representado el ángulo alfa y podemos ver que el seno de alfa precisamente corresponde a la proyección del ángulo en el eje vertical. Esto de aquí es el seno de alfa. Lo represento en otro color, en rojo. Esto de aquí es seno de alfa. Y en verde vamos a hacer el coseno. Tenemos aquí proyectado nuestro cateto adyacente, que en este caso es el coseno de alfa. Esto es debido a que precisamente esta circunferencia tiene radio 1, por lo cual cualquier ángulo que yo represente en esta circunferencia tendrá como hipotenusa 1. Si en lugar de ser alfa este ángulo de aquí fuera un ángulo más amplio, de manera que estuviera en este otro cuadrante,
Es decir, aquí tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entre 0 y 90 grados serán ángulos proyectados, representados en el primer cuadrante, entre 90 y 180 en el segundo, 180 hasta 270 tercer cuadrante, y si proyectamos, representamos un ángulo entre 270 y 360 grados, estaremos representándolo en el cuarto cuadrante. Tenemos aquí abajo un ejemplo de cada. Fíjate que en este caso alfa es más amplio, podemos ver que este ángulo queda representado en el segundo cuadrante y es por eso que en este caso el seno sigue siendo representado en el eje vertical, en la parte de arriba, por lo tanto va a ser positivo, esto va de 0 a 1, recuerda, 1 y menos 1, este sería el 0, pues esta proyección sería positiva. Esta de aquí también es positiva, pero el coseno de alfa, al estar en el segundo cuadrante, va a ser negativa. Si cojo este mismo ángulo y lo proyecto, en este caso, en el tercer cuadrante, sería este otro ángulo de aquí. Todo este ángulo sería más de 180 grados, entre 180 y 270. De manera que, en este caso, el coseno sigue siendo el mismo, sigue siendo negativo que en el caso anterior, pero el seno ahora es negativo también. Y en el caso de representar un ángulo en el cuarto cuadrante, lo que sucede es que el coseno es positivo y el seno es negativo. En el primero de los casos, si representamos en el primer cuadrante, vemos como el seno y el coseno del ángulo que estamos representando van a ser positivos. Si representáramos un ángulo superior en grado a 360 grados, volveríamos al primer cuadrante, volveríamos a pasar por el primer cuadrante, y eso es debido a que hemos hecho una vuelta completa. Sería lo mismo representar aquí un ángulo de 30 grados que un ángulo de 360 grados más 30 grados, es decir, 390. Podemos decir que el ángulo de 30 grados es igual al ángulo de 390 grados. Tienen el mismo seno y coseno, exactamente el mismo con el mismo signo. Y eso es debido a que 30 grados es lo mismo que dar toda una vuelta completa más 30 grados. Acabamos con el mismo ángulo exactamente. Es decir, exactamente con las mismas proyecciones. Por lo que en estos círculos podemos representar cualquier ángulo y ello nos va a devolver siempre un seno y un coseno de manera acotada. Y eso es debido a que el eje vertical oscila siempre entre el 1 y el menos 1, pasando obviamente por el 0. Es decir, cualquier ángulo que yo pueda representar aquí va a tener una proyección en el eje vertical nunca superior a 1 ni inferior a menos 1. Y exactamente lo mismo pasa con el coseno. Cualquier ángulo que yo pueda representar en este círculo jamás va a tener una proyección en el eje horizontal ni superior a 1 ni inferior a menos 1. Y con esto podemos ya entender cómo funcionan las funciones trigonométricas. Muy bien, tenemos aquí representada la función seno. Una función trigonométrica es aquella función la cual tiene la variable de la función dentro del argumento de una razón trigonométrica. Fíjate cómo en este caso tenemos la función f de x es igual a seno de x. Es decir, a esta función lo que hacemos es darle ángulos, le damos el ángulo 30, 40, el que sea, y nos va a devolver el seno de esos ángulos. Como puedes ver, funciona como cualquier otra función. Le damos valores de x y nos devuelve y, solo que en este caso los valores de x son ángulos y las y son razones trigonométricas. Si nosotros hiciéramos eso mismo con todos los valores, tendríamos una función de este tipo. Como puedes ver, es ondulatoria. Vamos a ver por qué es ondulatoria, por qué funciona de esta manera. Y para ello vamos a darle unos cuantos valores en una tabla de valores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros vamos a trabajar en radianes. Cuando tú coges la calculadora y pones seno de 30, probablemente la calculadora la tengas programada en grados. Por lo tanto, te va a dar el seno de 30 grados. Sin embargo, cuando nosotros representamos una función en el eje X, no vamos a representar grados, sino radianes. Tenemos aquí nuestro círculo
oniométrico, que ya hemos visto. Hemos dicho, esto de aquí son 0 grados, 90, 180, 270, 360, que es lo mismo que 0 grados. Pues bien, 2 pi radianes equivale a 360 grados. Una vuelta completa de 360 grados es lo mismo que 2 pi radianes. Si dividimos 360 entre 2, nos da 180, que sería media vuelta. Pues bien, si 360 es lo mismo que 2 pi radianes, 180 será pi radianes, es decir, 360 entre 2, 2 pi entre 2, pi radianes. Es decir, es lo mismo decir 180 grados que pi radianes. Si además cogemos pi y lo volvemos a dividir entre 2, eso sería lo mismo que 180 entre 2, 90 grados. Es decir, un cuarto de vuelta. Pasaríamos de 0 grados a 90 grados o pi medio radianes. Simplemente, cuando nosotros le demos valores a nuestra función y la vayamos a representar, tendremos en cuenta que en el eje horizontal trabajamos en radianes. Por eso tenemos aquí escrito en radianes la X. Bien, vamos a darle 0 radianes, lo que equivale a 0 grados. Si yo cojo y represento en este círculo el ángulo 0 grados, lo tenemos aquí, podemos ver como en el eje vertical, donde queda proyectado el cateto opuesto, siendo el radio 1, por lo tanto, el seno de este ángulo de 0 grados, podemos ver cómo no queda ninguna proyección. Es decir, no hay ninguna proyección, el seno de 0 grados es 0. Y como podemos ver, si a nuestra función le damos el valor 0, y también vale 0. Es el punto 0, 0. Ahora le vamos a dar pi medios. Pi medios ya vemos que equivale a 90 grados. Por lo tanto, trazamos 90 grados en nuestro círculo y como podemos ver, esto de aquí sería X, y como podemos ver, en este caso, la proyección de 90 grados queda enteramente proyectada en la parte superior del eje vertical, por lo cual el seno de 90 grados equivale a 1. Esto es 0, esto es 1. Podemos continuar si ahora proyectáramos pi radianes, es decir, 180 grados, este ángulo de aquí. En este caso, la proyección en el eje vertical vuelve a ser 0. 270 grados equivale a 3 pi radianes, es decir, pi medios por 3. Pi medios, pi medios, pi medios, 3 veces. Por lo tanto, eso sería equivalente a 270 grados, sería la mitad más un cuarto de círculo, y como puedes ver, queda representado el seno en la totalidad del eje vertical, la parte inferior, por lo cual esto vale menos 1. Y finalmente, dándole un cuarto de vuelta más, podemos ver que obtenemos 2pi, y 2pi sería de nuevo 0 grados, estaríamos de nuevo al principio. Por lo tanto, su seno no queda representado en el eje vertical y vale 0. Si situamos estos puntos en nuestra gráfica, podemos ver 0, 0, ya hemos visto, lo tenemos aquí. Pi medios, si le damos el valor pi medios es más o menos 1,57, algo más que 1,5. Nos devuelve el valor 1, por lo tanto, fíjate como más o menos aquí, que es algo más de la mitad, entre el 1 y el 2 es algo más de la mitad, 1,57, etcétera. Tenemos aquí el valor de X, nos devuelve el 1. Esto sería pi medios. Luego, si le damos el valor pi, hemos visto que nos da 0, el valor pi es 3,1415, etcétera, un largo etcétera. Simplemente para visualizarlo es algo más de 3. Como puedes ver, en algo más de 3 nos devuelve el valor 0 otra vez. Estamos aquí. Si le damos 3 pi medios es pues pi por 3 y entre 2. Si lo pones en la calculadora, eso da más o menos 4,71, etcétera. Pues si le das a esta función 4,712, etcétera, pues estaríamos más o menos por aquí. Como puedes ver, nos devuelve el menos 1 en el eje vertical. Sería este punto que estamos viendo. Y de nuevo, si le diéramos el 2pi, nos devuelve el 0, queda un poco fuera, está por aquí. 2pi es el doble de pi,
siendo pi 3,14159, pues es algo más de 6. Como puedes ver, queda más o menos por ahí. Como te podrás imaginar, llegados a este punto, si nosotros seguimos dándole valores cada vez más grandes, ángulos cada vez más grandes a nuestra función, volveríamos otra vez al primer cuadrante. Nos volvería a dar exactamente los mismos valores. Es decir, si después de dar una vuelta completa en radianes 2pi, en grados 360 grados, hiciéramos 360 más 90 grados, eso sería 450. Pues bien, el seno de 450, que en radianes sería 2pi más pi medios, es decir, 5 pi medios, pues el seno de 5 pi medios equivale a 1, porque es exactamente el mismo ángulo que pi medios. Volvemos otra vez a repetir el ciclo. Es por eso que esta función tiene esta forma. Se está repitiendo constantemente, desde este punto a este punto, y aquí continuaría exactamente de la misma manera hasta el infinito. Esto hacia la derecha, pero también hacia la izquierda. Si le diéramos valores negativos, grados negativos, sería el equivalente a movernos en este círculo, pero en lugar de sentido positivo del círculo, en sentido negativo, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, como puedes imaginar, nos va a dar exactamente los mismos valores, solamente que de manera opuesta o invertida. Como puedes ver, debido a que el seno de cualquier ángulo que podamos representar en este círculo va a estar siempre acotado entre el 1 y el -1, los valores de y de la función jamás superan estos valores. Decimos que la función seno está acotada entre el 1 y el -1. Y eso mismo nos va a ocurrir con la función coseno. La tenemos aquí abajo. La función coseno son las proyecciones de los ángulos que podamos trazar en el círculo sobre el eje horizontal. Esas proyecciones van a estar acotadas entre el -1 y el 1. Como puedes ver, la función coseno también está acotada entre el 1 y el -1. No nos puede dar valores superiores a 1 o a -1 por esa misma razón. En este caso, si nosotros representamos ángulos en este círculo, podemos ver que si representamos el ángulo 0 quedaría así, sobre el eje horizontal, aquí lo tenemos más o menos en rojo, en este caso ocupa la totalidad del eje horizontal, digo la totalidad de la parte positiva. Por lo tanto, el coseno de 0 grados es 1. Si representamos 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios, podemos ver cómo no quedaría nada representado sobre el eje horizontal, por lo cual es 0. Con pi sería -1, 0 y de nuevo 1. Y volvería a repetir. Estos puntos los podríamos situar sobre el eje que tenemos ahí arriba. Fíjate cómo para 0 grados es 1. Aquí lo tenemos. Para pi medios es 0. Lo tenemos aquí. Para pi es -1. Recuerda, pi es algo más de 3. Pues más o menos por aquí. Fíjate como si le damos un valor x en radianes 3,1415, algo más de 3, nos devuelve exactamente el -1. Para 270 grados o en radianes 3 pi medios nos devuelve de nuevo el 0. Y 2pi, que es lo mismo que 0 grados, nos devuelve de nuevo el 1. Quedaría más o menos por acá. Y de ahí se vuelve a repetir el ciclo. De nuevo, vemos que esta función está acotada también entre el 1 y el -1, por lo cual, volviendo ya a la teoría que ya hemos visto con las funciones, pues el recorrido de la función siempre va a oscilar entre el -1 y el 1. Y el dominio van a ser todos los reales. Podemos darle cualquier ángulo que siempre va a tener un coseno o un seno. Lo mismo pasa con el seno de x, que el recorrido oscila entre el -1 y el 1, por lo que ya hemos comentado, y el dominio son todos los reales. Sin embargo, estas funciones seno y cosenos, que las llamamos funciones ondulatorias, podemos hacer que esas ondas varíen. Una función ondulatoria tiene esta forma: k por seno de a por x más b. Tenemos que tener presente que k es el valor que multiplica a toda la razón trigonométrica, a multiplica únicamente la x y b es un valor que suma
al ángulo, es decir, está dentro del argumento de la razón trigonométrica. En este caso hemos tomado como ejemplo seno, ¿vale? Diremos que K es la amplitud de onda. El periodo es 2pi entre el valor A, el valor que multiplica la X, y llamamos desfase al valor B, el valor que suma al ángulo. Vamos a ver cómo hacen variar nuestra función estos tres parámetros. En este caso tenemos 2 por seno de x. Ya hemos visto que seno de x tiene esta forma, pero ahora lo que hacemos es coger nuestra razón trigonométrica y multiplicarla por 2. ¿Cómo hace variar eso nuestra función? Pues de la manera siguiente. Como podemos ver, ahora la amplitud de onda es 2. K es igual a 2. Es el valor que multiplica. Por lo tanto, el recorrido se ve multiplicado por 2. Esto tiene sentido. Si decimos que seno de x, este valor de aquí, siempre va a estar contenido entre el 1 y el menos 1, al multiplicar por 2 fuera, pues ese 1 y ese menos 1, como mucho, va a ser 2 y menos 2. Por lo tanto, los valores que me pueden dar esta nueva función, nuestra razón trigonométrica multiplicada por 2, va a oscilar entre el 2 y el menos 2. Es por eso que la onda se amplía, se hace más larga. Por otro lado, el periodo, como podemos ver, el valor que multiplica la x es 1. Luego el periodo será 2pi entre 1, lo tenemos aquí, es decir, 2pi. Y el periodo lo que nos está indicando, lo que nos está enseñando es cada cuánto se repite el ciclo. Como podemos ver, desde aquí hasta aquí tenemos un ciclo completo. Desde este punto hasta este punto tenemos todo nuestro ciclo y a partir de aquí vuelve a repetirse exactamente lo mismo. Es decir, en este caso nuestra función se repite cada 2pi radianes. En este nuevo caso, lo que hacemos ahora es multiplicar la x por 2. Hemos visto que esto es a. Ahora a, en lugar de ser 1, es 2. Por lo que el periodo me cambia. K sigue siendo 2, como puedes ver, la amplitud de onda sigue siendo 2. Pero ahora el periodo me varía. Me queda antes 2pi, ahora es 2pi entre 2, es decir, pi. Y como puedes ver, ahora mi función se repite cada pi veces, es decir, de 0 a 3,14159 tengo un ciclo completo y a partir de aquí vuelve a repetirse el ciclo. Lo mismo pasa hacia atrás. ¿Y qué sucede si al argumento de nuestra razón trigonométrica le sumamos un valor? A eso lo hemos llamado desfase. Y lo que hace es desfasarnos la función, es decir, desplazárnosla. Como puedes ver, en el caso de antes, iniciaba desde el punto 0, 0, pero ahora, al tener este valor 2 sumando al argumento de la razón trigonométrica, sucede que ahora empieza desde el menos 1. Tengo exactamente la misma función, solo que desplazada. Y para acabar, os enseño cómo luce la tangente de x. Si recuerdas bien, la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Si estamos trabajando en el círculo oniométrico de radio 1, eso equivale a seno de x entre coseno de x y mi función quedaría de esta manera. Como puedes ver, estos valores que tengo marcados en rojo precisamente corresponden al menos 3pi medios, menos pi medios, pi entre 2 y 3pi medios. Tenemos lo que conocemos por una asíntota vertical, es decir, nuestra función lo que hace es aproximarse a estos valores, precisamente a estos valores de aquí, pero nunca llega a ellos. Lo hace en cada uno de estos puntos. Y eso es debido a que en cada uno de estos puntos el coseno, como ya hemos visto, vale 0. Si el coseno vale 0, me queda un número, sea cual sea, entre 0, eso no existe. Por lo tanto, no tengo función en estos puntos, precisamente porque el denominador se anula, el coseno vale 0. Mientras que si el seno vale 0, esta expresión me queda 0. Me da igual lo que me queda abajo, 0 entre algo es 0. Y como puedes ver, esos son estos puntos de aquí precisamente. Estos puntos de aquí precisamente es allá donde el seno vale 0. En este punto de aquí sería 0 radianes, el seno de 0 es 0. Por lo tanto, tangente de 0 también es 0, porque me queda en el numerador el valor 0. Aquí tenemos pi, y ya sabemos que el seno de pi también es 0. Por lo tanto, 0 coseno de pi es menos 1, 0 entre menos 1, 0.
Lo mismo pasaría con menos pi. El seno de menos pi es lo mismo que el seno de menos 180 grados, que es lo mismo que 180 grados, es decir, 0. 0 entre menos 1, 0.